Un cordial saludo para todos. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho. Un programa de TED Peñol que busca instruirlo en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Mi número de teléfono es 318-202-6040, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207 del municipio del Peñol. Hoy vamos entonces a continuar con nuestros temas de derecho laboral, que tanto pueden impactar en nuestro municipio, en los municipios del Oriente Antioqueño, y es hablar sobre a qué tenemos derecho cuando tenemos un contrato laboral. En otro programa pasado hablábamos que los contratos laborales se necesitan simplemente que sean una realidad más que las formalidades. ¿Qué significa la realidad? Existen muchas cláusulas que en el derecho los abogados llamamos ineficaces, y es cuando, por ejemplo, nos ponen a firmar un documento diciéndonos que no tenemos derecho a ninguna prestación social o que dentro del salario que nos están pagando el salario es integral. Entonces empecemos definiendo qué son cláusulas ineficaces y qué es un salario integral. El salario integral es aquel en el que nos ganamos 10 salarios mínimos o más de 10 salarios mínimos. Entonces no podemos hablar de un salario integral una persona que se gane 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, sino que efectivamente tenemos que hacer el cálculo. Si en ese momento tenemos el salario mínimo en 780, en 800 mil pesos, multiplicamos por 10 y ahí sí podemos hablar de un salario integral. Erróneamente, constantemente son las consultas a los bufetes de abogados. Es que yo tenía salario integral y me ganaba 1 millón de pesos, porque se asume que 200 mil pesos de más que le estaban pagando era lo que le estaban dando de prestaciones sociales. Entonces, para que nos hablen de salario integral, tiene que ser que nos ganemos 10 salarios mínimos o más. Cláusulas ineficaces, aquellas en las que nos escriben, nos ponen a afirmar que no tenemos derecho a nada. En el único contrato en el que podemos decir que no tenemos derecho a reclamar prestaciones sociales, ya lo hablábamos también en otro programa, es en el contrato de prestación de servicios. Pero el contrato de prestación de servicios, también lo decía en otro programa, no es un contrato laboral, es un contrato de naturaleza civil. Es un contrato donde la persona no cumple horario. Escuché muy bien, no cumple horario. A veces las entidades públicas, las empresas nos hacen contrato de prestación de servicios. Entonces vamos a hablar de la ley del embudo. Entonces para la empresa es un contrato de prestación de servicios, pero para pagar es prestación de servicios. Pero entonces el trabajador, para ejecutar el contrato, no es contrato de prestación de servicios, sino contrato laboral, porque le exigen al trabajador un horario, le exigen una subordinación, tiene una subordinación como tal y tiene un salario. El contrato de prestación de servicios no tiene absolutamente nada de eso. Yo ejecuto el contrato en mi tiempo, en las horas mías, a lo mejor pueda buscar otra persona que me ayude, pero no es un contrato laboral. Entonces, cuando tenemos ese contrato laboral, puede ser verbal. Entonces yo ponía también aquí el ejemplo en algún momento de las panaderías, las discotecas, las tabernas, los almacenes. Entonces una persona llega a trabajar y le dicen, yo le voy a pagar a usted 20 mil pesos el día, 30 mil pesos el día, pero yo no le voy a pagar prestaciones sociales, o se dice que ahí están las prestaciones sociales, y se dice de forma verbal. El contrato, como les decía inicialmente, es un contrato realidad. Si usted demuestra que la persona tenía un salario, tenía una subordinación, era de acuerdo a las calidades de la persona, es decir, intuito persona, hay un contrato laboral. Entonces, ¿a qué tenemos derecho cuando tenemos ese contrato laboral que es nuestro programa? Tenemos derecho entonces a unas cesantías. La palabra cesantías viene etimológicamente, la palabra significa cesante. ¿Qué significa cesante? Que no estamos laborando. Entonces, casi que sabiamente el legislador lo que hizo con las cesantías fue obligarnos a tener un ahorro, precisamente, como su nombre lo dice, cuando estamos cesantes. Entonces, por cada año que llevemos laborado, nos van a dar 30 días de salario, es decir, un mes. Si no lleva el año laborado, se le da proporcional. Vea, puede ser 2 días, 3 días, 8 días, un mes que trabajó en una empresa, y de forma proporcional toca que se le dé proporcionalmente esa liquidación de cesantías. En este momento estamos en un sistema que se llama el sistema anual de las cesantías, y es que las cesantías se nos van para un fondo. Antes del 16 de febrero las empresas lo tienen que consignar y allá quedan guardaditos para cuando nos quedemos sin trabajo. Con la carta de terminación del contrato vamos y reclamamos esas cesantías. También muchas veces las cesantías se le entregan al trabajador para vivienda, para que mejore también su vivienda, o para educación. No se permite
permite pues para otras actividades, y es porque precisamente, como les decía ahora, el legislador buscó proteger que cuando estuviéramos sin trabajo pudiéramos tener, por lo menos mientras que pasa esa ruptura, ese momento de buscar empleo, se tuviera al menos un ahorro. Antiguamente se tenían lo que eran las cesantías retroactivas, que era coger todo el tiempo anterior. Entonces una persona tenía 20, 30 años de cesantías, se la liquidaban con el último salario y tenía más todos los intereses, entonces tenía un capital ya muy grande. Hoy en día la ley 50 del 90, infortunadamente pues acabó con ese sistema de cesantías. Ya tenemos el sistema anual, que es el que nos liquidan cuando termina el año, y se nos consigna al fondo de cesantías, y que a más tardar el 16 de febrero de cada año tienen las empresas para consignar al fondo de cesantías. También ocurre con el sistema de cesantías que, como los contratos, como también decíamos en otro programa, los contratos a término fijo, ya no da tiempo incluso de ir a consignarle al fondo de cesantías, sino que se le entrega en la terminación del contrato. Entonces una persona tiene un contrato de trabajo un año, pues no tendría razón de ser que se llevara al fondo de cesantías antes del 16 de febrero, sino que ese 31 de diciembre o el 20 de diciembre, el día que termina el contrato, se le liquidan ahí las cesantías. Entonces recordemos, las cesantías son 30 días de salario por cada año laborado, y si no ha laborado ese año, de forma proporcional. Otra prestación social es las primas de servicio. Las primas de servicio se establece la ley que son 180 días de salario cada vez que labore son 15 días de salario cada vez que labore 180 días, es decir, 6 meses, 15 días de salario. Entonces, por cada 6 meses, digámoslo así, entonces por lo general las empresas consignan la prima de servicio los 20 de junio o los 15 de diciembre o 30 de junio o finales de diciembre. Por lo general siempre se ha hecho el día de los aguinaldos, 16 de diciembre, que consignan entonces la prima de servicios. Si tampoco lleva el tiempo laborado de los 6 meses, se hace de forma proporcional. Pueden ser que haya trabajado solo 15 días, un mes, y tiene derecho a esa prima de servicios. A partir del año 2016 salió una ley muy bonita donde las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la prima de servicios, ni quienes trabajaban en oficios varios en las fincas. Entonces aquí cobijaba lo que eran los mayordomos, si era una finca productiva o si era una finca de recreo, se hacía la diferencia, y ya la ley dijo todos tienen derecho a esas primas de servicios. Por eso digo que es una ley muy bonita, porque las trabajadoras domésticas estaban excluidas de tener esa prima de servicios. Otra prestación social que no es llamada en el derecho prestación social, sino una obligación patronal, es las vacaciones. Las vacaciones son 15 días de salario por cada año laborado. También de forma proporcional. Si no trabajamos todo el año, simplemente hacemos un cálculo que llamamos una regla de 3 simple, que hacemos los contadores pues tienen un software o lo hacen de otra manera, pero los abogados simplemente hacemos una regla de 3, donde establecemos si no trabajó todo el año, trabajó tantos días, entonces se le va a dar tantos días de vacaciones. Lo que establece la ley son 15 días de salario por año laborado. Se supone que las vacaciones lo que son es que usted durante 15 días no va a trabajar consecutivos, porque hay empresas que infortunadamente se aprovechan pues del cuento de que no hay mucha producción, por ejemplo en las empresas industriales, entonces que sus vacaciones son 3 días ahora, que después otras 2. La ley establece 15 días de salario por año laborado. En este orden de ideas tenemos entonces como prestaciones sociales las cesantías, las vacaciones, las primas de servicios, el interés a la cesantía, que es el 1% mensual o el 12% anual, o en su defecto, si no se trabajó todo el año, de forma proporcional. De esta manera esperamos haber dado unas luces sobre esas prestaciones sociales a que tenemos derecho, que nos haya quedado claro las diferencias entre un tipo de contrato y otro, en qué momento tenemos derecho o no tenemos derecho a reclamar esas prestaciones sociales. Agradecemos al canal local de televisión TV Peñol por este espacio que nos brindan. Esperamos que este programa sea de su agrado y que pueda servir en esa defensa de los derechos que a veces se pueden ver vulnerados. Muchas gracias.